Alguna vez les conté que una de mis bandas preferidas es Papa Roach. Recuerdo que hace mucho tiempo fue a un concierto de esta banda. Fue de locos. Yo estaba entre la multitud, estábamos todos cantando, coreando las canciones. Recuerdo que me subí encima de un tipo que no conocía para poder tomarle una fotografía de cerca a Jakovics. Fue genial. Él me miró, me invitó al escenario, subí, nos pusimos a cantar todas las canciones. Fue genial, hermano. Hasta incluso después del evento, él me invitó al backstage y nos tomamos una foto con toda la banda. Fue genial, hermano. Fue el mejor día de mi vida. ¿Qué? ¿No me creen? Pero si está en la foto. Ok, mejor vayamos al video. Hola chicos, he vuelto para traerles un trucazo que les va a permitir mejorar sus montajes ilustrativos. Y sí, el nombre se me acaba de ocurrir recién. Básicamente, esta técnica consiste en tener una fotografía real, usarla como fondo o como base, y encima colocarle un dibujo o una ilustración, con el fin de que ésta se vea que pertenece a la fotografía y no simplemente algo montado. De ahí el nombre. Uno de los ejemplos más claros que podría tener esta técnica son los dibujos de Jamie Hewitt, si es que se pronuncia así, que es el ilustrador encargado de darle vida a los personajes de la banda virtual Gorillaz. Si van a su Instagram se darán cuenta que hay fotos reales junto con los personajes de esta banda. De antemano sabemos que es un montaje, pero ¿qué hace especial esta técnica? Pues te da la sensación de que la ilustración o dibujo pertenece a la fotografía y no algo sobremontado. Para esta técnica debemos asegurarnos de que el dibujo tenga coherencia con la fotografía que vamos a elegir, haciendo que éstas tengan sentido entre sí. Me explico, supongamos que tienes la fotografía de un bosque tomada desde un ángulo hacia abajo y quieres agregarle un oso enojado y una persona huyendo de él. Ambas, en el sentido de este ángulo, no tienen coherencia. En cambio, si elegimos una buena fotografía con el ángulo y o perspectiva que se adapte bien al dibujo, recién tendrá una buena coherencia. En este caso, elegí tomar una foto del auto de un amigo con esta perspectiva, ya que mi intención es agregar a toda la banda apoyada en el auto. Una vez teniendo la idea clara y teniendo la fotografía elegida, vayamos al drawing. Para empezar, buscaremos la fotografía que elegí previamente para poder colocar en el lienzo de nuestro programa de ilustración. Recordando que tenemos la idea clara, pasaremos al sketch. Esta parte es muy importante, ya que es donde nosotros haremos el proceso de materializar la idea que está alojada en nuestro cerebro y seremos capaces de trasladarla al papel, bueno, en este caso a la tableta. Nice sketch! Una vez finalizada esta etapa, vamos al proceso de limpiado o liner.
Finalizando la etapa del limpiado, iremos al coloreado. Pero espera, amiguito, sé que estás impaciente por pintar, pero antes de eso debemos evaluar el croma de nuestra fotografía. Primero hay que analizar la fotografía, ver que esta está tomada en un atardecer. Por consiguiente, sus colores protagónicos son fríos y sus luces son semicálidas. Recuerda bien estos datos, los usaremos más adelante. Por ahora volvamos a pintar el color base de nuestros personajes. Una recomendación antes de pintar: no utilices colores saturados, equilíbralos tirándolos al centro o acercándolos a los grises. Eso es, muy bien. Ahora sí estamos listos. Listo, tenemos a nuestros personajes pintados con sus colores bases. Ahora debemos darle volumen, y para ello crearemos una capa nueva, y la colocaremos en modo multiplicar. Elegiremos cualquier color que no esté saturado, y mirad la magia. Una vez terminada, seleccionaremos la capa y nos vamos a tono saturación, en donde abrirá una ventana en donde debemos jugar con las barras. Aquí es donde aplicaremos el dato que les dije que recordaran. Debemos hacer que las sombras tengan sentido con la fotografía, para que ésta parezca que es parte del fondo y no algo encima. Una vez terminada, pulsamos control y cliqueamos entre medio de las capas para luego fusionarlas con control E. Elegimos la opción de curvas y mejoramos algunos detalles. Luego agregaremos las luces que deben tener sentido con la fotografía. Y listo, nuestros personajes están dentro de la fotografía. Pero esperen, falta un detalle que pasamos por alto. Al ser dibujos con volúmenes, estas producen sombra en el auto y en el piso. Por lo que nos vamos a dirigir a la capa de la foto, crearemos una nueva capa y en esta la pondremos en modo multiplicar. Y pintaremos encima del auto para crearles las respectivas sombras, lo mismo haremos en el suelo. Una vez acabado todos estos detalles, fusionaremos las capas. Agregaremos algo de ruido para que parezca que pertenece a la foto, buscamos un pequeño filtro suculento y ¡listo! Sabemos que son dibujos encima de una fotografía, pero con estos trucos lograrás mejorar muy bien tus habilidades de montaje, ya que te dará la sensación de que este elemento ilustrativo está dentro de la fotografía y no algo encima. Y este fue el video de hoy. La verdad es que me divertí mucho haciendo esta ilustración. Espero que les haya divertido a ustedes también, a mis amigos y sobre todo a Greg, Buena, weón. quien es el dueño del auto.
Espero que te haya servido este tutorial. No olvides dejar tu comentario abajo diciéndome qué te pareció este video. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta otra. Recordar aquel año me provoca más de un daño. Por eso ya Si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte, no olvides activar la campana y dejarme en los comentarios qué te pareció mi video. Estaré muy gustoso de leer sus opiniones. Mis redes sociales estarán aquí abajo en la descripción. Un saludo muy cordial y nos vemos en otro video. que me invades más. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no.